nuestro querido Daniel Artana. Dani, un abrazo grande. Te saludamos todos aquí en Rivadavia, en el programa de Nacho Ortelli. Willy Cogan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, profesor. Bueno, contanos un poco qué sabés, qué sospechás y qué crees que puede pasar en este nuevo round de la Argentina con el Fondo Monetario, de los cuales hemos tenido, por supuesto, unos cuantos en nuestra breve historia, ¿verdad? Sí, bueno, la primera cuestión es que recordemos que cuando el gobierno anterior firmó un nuevo acuerdo con el fondo para patear los vencimientos del acuerdo que se había firmado en 2018, pateó los vencimientos que empiezan a pegar ahora en el mandato que seguía, digamos. De acá a final del 27, la Argentina tiene vencimientos de capital e intereses con el fondo por 13.000 millones de dólares. Todavía no accede a los mercados de capitales y si accede tiene vencimientos de deuda privada también reestructurada por el gobierno anterior, que también son más relevantes ahora con esta gestión que sucedió al gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, Argentina necesita un acuerdo con el fondo, aun cuando sea para patear los vencimientos. Y digo esto porque parecería, si no, que uno puede vivir sin el fondo y en realidad hay todo un ejercicio de postergar pagos, tanto de deuda con el fondo como con deuda con acreedores privados del gobierno anterior para dejar del muerto al gobierno que seguía, que es este, ¿no es cierto? Que pague el que sigue, ¿no? Que pague el que sigue. Bueno, este está tratando de refinanciar algunas cosas y volver a acceder a los mercados eventualmente para poder, como hace la mayoría de los países del mundo, emitir deuda, por lo menos para pagar el capital. Argentina hoy está en una situación donde ha estado pagando el año pasado con reservas del Banco Central, no solamente intereses, que compró el Tesoro los dólares, sino también vencimientos de capital. Después está la discusión de si se va a firmar un nuevo acuerdo con el fondo, bueno, qué tipo de acuerdo y si Argentina puede o va a pedir fondos frescos. Aparentemente va a pedir fondos frescos, eso está aparentemente acordado, no se sabe bien el monto. Está ese trascendido de UBS que habla de 8.000 millones adicionales a los vencimientos que te dije antes, y hay gente que habla incluso de un poco más. Bueno, no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé, veremos cuando se anuncie el acuerdo si va a haber estos fondos adicionales. Este endeudamiento adicional permite que las reservas, en la medida que los vencimientos de esos fondos adicionales sean a más de un año, eso te va a permitir mejorar la cuenta de reservas netas, que hoy siguen siendo negativas, te las va a poner en positivas. Esto, a ver, cuando uno analiza si el gobierno puede levantar el cepo cambiario, más allá de la mejora contundente que ha habido en la situación fiscal, más allá de que el gobierno ha fijado la base monetaria amplia, todavía quedan pesos que eventualmente pueden correr, hay mucha demanda, todavía queda dividendos impagos del pasado. Vos podrías tener, si abrís el cepo, una conversión de activos en pesos, activos en dólares, y para eso necesitas tener reservas o haber resuelto ese problema antes. Entonces, tener reservas netas positivas no es bueno, y por eso creo que tiene alguna lógica que Argentina Pero ahí, pida fondos perdón, Dani, adicionales. Ahí estamos escuchando a Daniel Artana. Ahí me meto en una polémica que se instaló en las últimas horas, porque muchos economistas, el propio equipo económico, ha planteado que no hay pesos, ¿no? Incluso creo que el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, en el Twitter, dijo que hay que hacerse una remera que diga ¿con qué pesos?, ¿no? Es una respuesta que le está dando el gobierno a los economistas que advierten que hay un problema con el régimen cambiario, y desde el gobierno se dice, bueno, no hay pesos para comprar dólares, con lo cual hay como una especie de escudo de hierro anticorrida. ¿Eso efectivamente es así, Daniel? Bueno, vos tenés todavía una base monetaria, para ir al esquema más sencillo, tenés una base, o sea, porque ¿cuál es el argumento, me parece ahí? Que vos para comprarle dólares al Banco Central tenés que ir con los pesos. Claro. ¿No? Vas con los pesos, el Banco Central te vende los dólares, al tipo de cambio oficial, digamos. Ahora, vos has tenido procesos de desmonetización en la Argentina, normalmente asociados a aumento en la tasa de inflación, así que uno diría que ese riesgo es menor, pero ¿qué es lo que te va a pasar, digamos? Suponete que yo tengo un montón de gente que quiere cancelar dividendos. Hoy esa plata la tiene invertida en algún activo, en pesos o dólar link. Se quiere salir de un activo para pasarse a otro, aun cuando vos no tengas
cambio en la cantidad de dinero, puedes tener cambio en los rendimientos de esos activos. Entonces, si parte de esos dividendos atrapados está invertido en bonos del tesoro y la gente se desprende de bonos del tesoro, bueno, capaz que te sube la tasa de interés y eso tampoco es deseable. Entonces, yo diría que hay que encontrar una solución a ese problema. Ahora, no, perdón, en alguna medida eso también, perdóname Willy, sí. ese argumento también es contradictorio con el argumento que hizo el presidente en el último artículo de La Nación, donde habló del tema de los stocks y de capitalizar al Banco Central, ¿no? Yo en general pienso que lo que te preocupa siempre es el problema de flujo más que el problema de stocks, ¿okay? Entonces el problema es cuando vos tenés la emisión y el gobierno ha resuelto el problema de flujo en buena medida. Entonces mi impresión es que independientemente de lo que estamos discutiendo ahora, la tasa de inflación va a seguir bajando en la Argentina. Yo vengo argumentando eso desde febrero, marzo del año pasado. Es decir, vos en un esquema monetario cambiario como tiene la Argentina, la tasa de inflación tarde o temprano te converge al ritmo del crawling peg. Y eso ha venido ocurriendo en alguna medida. Después demoras un poco más, un poco menos en función de un montón de factores de corto plazo, ¿no? Sin duda. Entonces a mí me parece que el tema... Sí, claro. No, digo, porque mencionaste lo de la inflación y, habrá que esperar el número el viernes. El punto es que hay quienes suponen que la inflación de febrero y marzo puede estar más cerca de 3 que de 2. No sé si tenés esa misma... Pero no sé si más cerca de 3, pero va a dar más alta que enero. Claro. Igual a mí eso no me preocupa. Vos tuviste un cambio de precio relativo que te pega en el índice por el tema de la carne y alguna otra cosa más. A ver, eso lo dijo, yo ahí coincido con el presidente, que también lo dijo en alguno de los reportajes, que vos lo que importa es mirar la tendencia. Vos después podés tener algún mes, que de hecho ya pasó a final del año pasado, donde vos venías con una tendencia descendente, o algún mes que se fue para arriba, y después retomó. Digo, para que no empecemos a hacer, cuando salga el dato de febrero, viste, va a salir una cantidad de críticas opositoras diciendo que el programa no cierra y no sé cuántas cosas más, no tiene nada que ver. La inflación está convergiendo y va a seguir convergiendo. Este año va a tener una inflación relativamente baja. ¿Está resuelto el problema de la inflación? No. Pero todavía vas a tener una inflación que va a seguir bajando y convergiendo hacia niveles más cercanos al crawling peg actual, que es del 1% mensual, ¿no? ¿Cuán relevante te parece esta discusión que hay a propósito de si la Argentina aumenta su deuda o no aumenta su deuda con este acuerdo? Y es una discusión interesante, porque a mí siempre me pareció que lo relevante era mirar la deuda neta de las acreencias con el resto del sector público. Y Argentina en alguna medida mostraba una deuda bruta del Tesoro mayor que la que realmente tenía, porque una parte de las acreencias las tenía el Banco Central, que te refinancia al infinito, y una parte de las acreencias las tiene el Fondo de Garantía del ANSES, que en algún momento te puede reclamar esos fondos para hacer frente a pagos de jubilados, pero que en el corto plazo no te lo reclama, digamos. Entonces, cuando, por lo menos en la parte del Banco Central, incluso hubo alguna vez alguna propuesta de netear eso. Ahora estamos argumentando lo contrario, ¿viste? Yo creo que lo que hay que mirar es, a ver, si aumenta la deuda con el fondo, tampoco cuál es el problema, más allá de la discusión política, de si tenía que pagar. A ver, yo digo también, la ley de Guzmán tampoco me parece que previera o tuviera en la cabeza Guzmán que si vos tenés que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, tenés que tener la discusión en el Congreso abierta durante meses, porque eso te altera el funcionamiento de los mercados también. Obvio. Entonces, que yo entiendo que por ahí tiene alguna lógica que el Congreso tenga que autorizar un endeudamiento con el fondo. No sé cuál es la diferencia entre el fondo y la deuda doméstica. Siempre está esa cuestión de que la deuda en dólares, la deuda en pesos. Bueno, no sé, a mí me pareció siempre medio... El gobierno te autoriza, el Congreso te autoriza la deuda en todos los presupuestos, ¿no es cierto? Deuda pública, obviamente. Está bien que no tenemos presupuesto, pero vos podés que vayas al Congreso para que te valide el acuerdo con el fondo, ¿no? Y que te diga, mira, va a haber un incremento en la deuda propia con el fondo. Ahora, discutir los detalles del acuerdo, como pretenden algunos legisladores, es un delirio, digamos. Porque entonces ahí... No sé, me parece que eso es atributo del Ejecutivo, ¿no? Después la gente juzgará al Ejecutivo y lo votará sí o no en función de lo que hizo, ¿no? Porque eso siempre autoriza la deuda. Sí, claro. Te hago la última, Daniel. Capítulo dólar, régimen cambiario, dólar blend, crawling peg y la pregunta que supongo que te harán muchos de tus clientes. ¿El Banco Central, el gobierno, va a poder usar parte de los dólares que reciba del Fondo Monetario para intervenir en el mercado y mantener el dólar quieto por lo menos hasta las elecciones? Bueno, vamos por
Viste que lo dejé para el final. El fondo, para el final. Yo no sé lo que han discutido en el acuerdo, lo que finalmente harán en materia de reformas. A ver, uno supone que la parte fiscal está cumplida con creces porque el gobierno ha sido más agresivo de lo que en su momento el fondo consideraba razonable, un esquema gradual de convergencia hacia un superávit primario. Ojo que también el fondo tenía en la cabeza un superávit primario más alto del que tenemos ahora, ¿no? Así que en algún momento habrá que seguir mejorando eso. Pero está como adelantando el cumplimiento de eso. Las reformas estructurales están avanzando, tenés algunas dando vuelta que son la impositiva, la previsional, la laboral, que son muy importantes, pero tampoco el fondo va a pretender que hagas eso en un año en el medio de una discusión electoral. Y te queda el régimen cambiario. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que ha publicado el fondo en el pasado? Esto lo viene diciendo hace tiempo, y yo dudo que haya cambiado mucho de opinión el staff y el board, si querés. Primero, el dólar blend es una anomalía. Segundo, las restricciones del cepo cambiario, sobre todo las que tienen que ver con pago de dividendos al exterior, son una anomalía. Entonces uno supone que, y además tenés un gobierno que te está diciendo desde su máxima autoridad que el año que viene no vamos a tener cepo, uno supone que el acuerdo prevé por lo menos un desarme gradual de esto, por ahí de golpe, no lo sé, pero que esto va a volar. Yo no imagino que en la secuencia de los trimestres, con lo cual se ponen metas en el fondo, estemos, no sé, en esta fecha del año que viene, en la lógica del fondo y del gobierno con dólar blend y restricciones al pago de flujo de dividendos nuevos. ¿Okay? Después tenés el tema de la dolarización de portafolios, donde Argentina tiene restricciones. Para personas los famosos $200 por mes y para empresas una cantidad de restricciones que te traban, tanto para bancos como para compañías. El cepo, si incluso querés ir a dolarizarte, claro. Si incluso querés dolarizarte en los mercados alternativos, perdés acceso al oficial por 90 días. Bueno, ese es un tema más delicado, sobre todo camino a la elección. Yo, si vos me preguntás a mí, yo eso iría al final. Para mí, creo que lo hemos hablado contigo el año pasado. A mí me parece que lo más relevante del cepo para levantar a corto plazo es lo que dijimos antes, el dólar blend y las restricciones de pago de dividendos. Ahora, si la liquidez del fondo se va a poder utilizar, el fondo normalmente es renuente a que los dólares se utilicen para sostener una paridad que consideran que no es de equilibrio. Ya nos han dicho que consideran que esta paridad no es de equilibrio. Ahora, ¿para qué te dan reservas? Bueno, para intervenir en momentos de crisis de balance de pagos, cuando tenés circunstancias externas adversas. Argentina está viviendo circunstancias externas adversas. Además, el dinero es fungible, con lo cual el gobierno va a tener alguna capacidad adicional de intervención en el mercado. Ahora, si vos haces la cuenta, suponete que mañana volara el dólar blend y te olvidás por un momento del daño que eso le genera en términos de tipo de cambio efectivo a los exportadores, y permitís los pagos de dividendos nuevos al exterior, el Banco Central empieza a comprar reserva como loco, porque hoy lo que va al dólar blend, el 20%, es mucho más que lo que dejás de pagar de dividendos nuevos, no de los viejos atrasados. Claro. Entonces yo tampoco veo un problema de liquidez de dólares y que el gobierno esté tan complicado, sobre todo si además tiene trabado la dolarización de portafolios. ¿Ok? Está muy claro, señoras y señores, ahí estamos, escuchando a Daniel Artana, economista, a propósito, bueno, de lo que se viene en materia de Fondo Monetario y, por supuesto, en términos de la historia argentina y el dólar, ¿verdad? Algo que venimos siguiendo ya hace muchos años. Dani, un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí está Daniel Artana.